Buenas, ¿qué tal? Hoy voy a comenzar una serie sobre el control mental y el proyecto MKUltra. En la serie no voy a tratar sobre qué famosos son o no son MKUltra. Voy a centrarme en sus procesos de funcionamiento y en desmentir o aportar más datos a lo que se escucha en otros vídeos. Considero que aspectos como la simbología o la asociación ritualística asociada al tema está equivocada y en ocasiones malversada a propósito, para conseguir clics y visualizaciones. Mi propósito es transportaros mi conocimiento, basado en datos contrastados y en ocasiones propia experiencia. Así que si buscas la recauchutada información de siempre, te invito a que cierres el vídeo y vayas a un canal que te proporcione el morbo que buscas. En esta primera ocasión voy a hablaros de cómo se forma un esclavo, el porqué de los traumas, los abusos, las drogas y los rituales, más un bonus track histórico que nadie hasta ahora ha comentado. Añadir, antes de empezar, que no voy a tratar en la serie más de lo necesario sobre la conocida historia de la operación Paperclip, que además es muy fácil de encontrar por la web. Sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Lo que sabemos por los libros publicados y los relatos que nos cuentan es que los sujetos que se escogen para el programa son siempre víctimas de abusos, generalmente relacionados con familias incestuosas y pedófilas. Esto es porque una persona traumada ya tiene miedo y el cerebro deja de funcionar eficientemente. Las capacidades cognitivas se disminuyen y es más manipulable. Además, tal como nos cuenta el psiquiatra Colin Ross en la siguiente entrevista sobre el abuso infantil, existen en estas personas una baja autoestima. Veamos lo que nos dice aparte de esto. In terms of sexual abuse and childhood trauma, one of the things that we see is that there's this recurring of the person to get themselves in abusive, situations. Can you speak to that at all? Well, that's actually pretty easy to understand. If you've grown up in a family where everybody speaks English all the time, you end up in the pattern of speaking English. If you grow up in a family where everybody likes to hunt and fish, the odds are you're going to hunt and fish. If you've learned that your role in life is to be an object for sexual use by others and abuse, you just kind of learn that pattern and it carries on until it gets interrupted by some sort of recovery process. So it's what you're taught, it's what you believe about yourself. Also, clearly, if your father's having sex with you, there's a problem with boundaries in the family. So you don't learn healthy boundaries, how to keep people from invading your personal space. You don't have the normal coping strategies and defenses. So then there's all kinds of predators out there. They sense that you're a willing victim and they're on you. So there's many kind of factors that all lead to this pattern continuing and continuing. So what kind of research has been done about the effects of childhood abuse or sexual abuse? There's actually quite a lot of research now, and childhood sexual abuse is a risk factor for. That means it increases the odds that you'll have a given problem. So clearly, if you have a childhood sexual abuse history, your risk of having depression at least doubles. If you have a childhood sexual abuse history, your risk of psychosis and schizophrenia goes up. And there's, in the last 5 years, a whole series of large studies pointing to that conclusion, which was completely not possible, not accepted 20 years ago. So there's a whole variety of different mental health problems that you're more likely to have if you've been sexually abused as a child. Como vemos, nos habla de depresión, esquizofrenia y psicosis, siendo estas dos últimas muy interesantes para la creación de esclavos, pues proyectan una visión alterada de la realidad y una desorganización neuropsicológica que impide ponernos metas personales. Esto se verá reforzado por el posterior abuso continuado y el uso de drogas en los sujetos. Es aquí donde primero quiero hacer una parada referente al tema de las drogas. La mayoría de los vídeos que hablan del proyecto MKUltra y sus aledaños no ofrecen una información académica o experiencial al respecto.
En los informes desclasificados que tenemos a día de hoy, se nos comenta de LSD, mescalina y otras sustancias que se usaban con y sin permiso sobre los sujetos particulares y la población. Es necesario entender que para crear un esclavo hay que modificar su comportamiento, y es por ello el uso de alucinógenos. Cuando uno toma estas sustancias, su capacidad de pensar o razonar no se altera. Quiero decir, que no te quedas tonto. Más bien, lo que ocurre es que te cambia la percepción de la realidad, como ocurre con la esquizofrenia, y me aventuro a decir con la depresión. Para un aporte más claro, veamos qué nos cuenta Aldous Huxley en su experiencia con la mescalina y Antonio Escotado sobre la misma y el LSD. Cuando me levanté y caminé, pude hacerlo con absoluta normalidad, sin equivocarme en cuanto al paradero de los objetos. El espacio seguía allí, pero había perdido su predominio. La mente se interesaba en el ser y en el significado. Había una indiferencia igualmente completa por el tiempo. Se diría que ahí el tiempo de sobra. El mal viaje no está descartado. Aquello que un individuo puede experimentar como goce, puede experimentarlo otro como espanto. El ambiente y la preparación son aspectos de gran importancia, aunque no decisivos. La personalidad autoritaria, la paranoica, la marcadamente depresiva u obsesiva, la pusilánime y la ambivalente tienden a asimilar todos mal o algunos momentos de la excursión. Con estos datos podemos entender cómo funciona la mente de un esclavo MKUltra, pero aún nos hace falta arrojar luz sobre cómo se convence al esclavo de que su servidumbre es lo único bueno sobre él mismo. Esto se produce por los condicionantes de abuso y violación que se llevan a cabo sobre los sujetos. Tanto Cathy O'Brien como Bryce Taylor fueron drogadas y abusadas o violadas al mismo tiempo, que corrían los efectos de las drogas. Ambas nos hablan de rituales y, de nuevo, observo que se hace una relación directa con la ritualística que se describe, tanto por ellas como por otras víctimas menos conocidas entre ciertas creencias llamadas satanistas y las creencias de estos personajes. Esto es un gran error que iré desmenuzando en los siguientes vídeos sobre la simbología utilizada y que hoy comenzaré explicando en el uso del ritual, su efecto y finalidad. Es cierto que el control mental con fines militares, de espionaje y sexual ha sido utilizado y se utiliza aún a día de hoy. Ejemplos son el extremo trauma que soportan los militares de cualquier país bajo el nombre de las maniobras. Citaré un ejemplo que me llegó de un amigo de confianza que está en el Cuerpo de Tierra español. Le hicieron caminar y subir una montaña alta sin agua. Una vez arriba, le permitieron llenar las cantimploras, pero acto seguido recibieron la orden de tirar el agua y, sin más descanso, volver dando un rodeo de varios kilómetros más largo al cuartel. Eso es traumatizar. Respecto a esclavos sexuales, basta hacer una ronda por los periódicos para hallar noticias con referencia a esto. Como vemos, en dos de estos titulares, cuyos links están abajo, nos hablan de rituales de nuevo. Veamos, entremos al asunto de lleno. Aleister Crowley nos explica que el ritual es un proceso psicológico en el que configuramos la mente para obtener los resultados queridos acorde a la voluntad. Como ya hemos visto, esta voluntad se anula en los sujetos mediante el trauma y drogas, para que solo prevalezca la voluntad del handler o personas que usan al esclavo. De los disparadores de la personalidad también hablaré en vídeos posteriores. Es decir, llevamos a cabo una serie de actos acompañados de imágenes, lugares y situaciones que hacen que el cerebro tome como único objetivo aquello que se le inculca. En MKUltra se perpetra un ritual mágico para conformar cada personalidad diferente en el individuo. Cuando el sujeto sale de su familia abusiva y pedófila, comienza lo que ritualísticamente se llama una iniciación. Todo proceso de iniciación es más o menos similar y no debemos entenderlo solo en su aspecto negativo.
Una iniciación es lo que hace un estudiante que pasa grados desde la escuela a la universidad para alcanzar su cima y llevar a cabo el trabajo para el que se preparó desde su niñez. Otro ejemplo es el de un deportista, pongamos un futbolista, que juega en su barrio, equipo amateur y sube escalones hasta los equipos de élite. Ahora, la iniciación del esclavo MK Ultra está basada en estas esotéricas. De ahí su simbología con Alicia en el País de las Maravillas o el Mago de Oz, aunque esto se explica mejor en El Camino del Héroe, de Joseph Campbell. Voy a explicaros esto para que lo entendáis bien. Tanto Alicia como Dorothy, cuando caen por el agujero o vuelan hasta más allá del arco iris, son atraídas y separadas de sus casas para prepararles para un nuevo nacimiento en un útero simbólico, donde encuentran un mentor o mentores que las dirigen por un camino de pruebas, aliados y enemigos, hasta un punto extremo que sería la muerte figurada. Esto lo encontramos en el proceso del esclavo MK Ultra, como en los Covens Wicca o en el libro del aprendiz de los masones. Evidentemente, en cada caso con diferentes propósitos. Es aquí donde aparece la mariposa monarca de la transformación. Ahora el sujeto pasa a ser un delta, alfa o cualquiera de los niveles que haya alcanzado. Por eso aparece esa imagen de la mariposa, indica que el esclavo está al menos en el primer estado. En comparación con las sociedades secretas a las que pertenecen los maquinadores de este sistema, serían los grados dentro de la masonería o la Golden Dawn u otras sociedades. Como ya he dicho, iré hablando de estas simbologías como el ojo, la pirámide o estas películas en particular, pero a grosso modo podéis entender que los símbolos son un lenguaje para saber en qué nivel está el esclavo y cómo se puede acceder a sus diferentes personalidades. Al final, estas víctimas de sacrificio ritual, que son los esclavos MK Ultra o iniciados, son el resultado de lo que explica Aleister Crowley en Magic sobre el sacrificio de sangre. Los nazis fueron el método de expansión de estos sistemas de cambio de comportamiento y su experimentación. Pero, ¿de dónde sacaron estas ideas? Bien, el control mental es algo que siempre se ha tenido en consideración por los gobernantes de todas las épocas. No me cabe duda que los científicos alemanes estudiaron los textos egipcios e hindús, que tratan el tema de forma críptica. En este grupo podemos añadir también el arte de la guerra de Sun Tzu, cuyos sistemas aún se aplican hoy a la política, dirección de empresas y técnicas militares. Aunque quizás esa idea del abuso y trauma mezclado con la administración de alucinógenos para adquirir mejores resultados provenga de los guerreros nórdicos berserk. La cultura nórdica, que a través del ocultista Guido von List influenció mucho al nacionalsocialismo alemán en general y a Himmler y Goebbels en particular, nos da ciertas pistas sobre los sistemas que actualmente conocemos gracias a los archivos desclasificados de la CIA. Muestra de la influencia de estas culturas en los alemanes de la Segunda Guerra Mundial son la simbología nazi tomada directamente de las runas rescatadas y puestas en sistema por el ocultista austriaco ya mencionado. Los berserks eran guerreros que creían transformarse en animales, generalmente en lobos u osos, y que adquirían la fuerza y habilidades de matar de dichos animales, a la par que una rabia incontrolable. Lo poco que sabemos de historia de estos guerreros nos dicen que era un producto de los chamanes, quienes alejaban a jóvenes escogidos de sus familias para drogarlos, abusar de ellos y exponerlos a situaciones de vida o muerte, y convertirlos en máquinas de matar. El uso de alucinógenos naturales como la psilocibina en grandes cantidades, el gemelamiento con compañeros del trauma que luego eran obligados a matarse en combate, una vez establecidos los lazos de amistad, la violación recibida y obligada a perpetrarla eran algunas de las técnicas que los chamanes usaban en los sujetos.
Como vemos, es un manual muy similar al expuesto por Cathy O'Brien o cualquiera de los otros whistleblowers, tanto como por los propios archivos desclasificados de la CIA. Bueno, sin más me despido por hoy. Espero que os haya gustado y veros en el siguiente vídeo. No olvidéis de darle a like, suscribiros y compartir si consideráis oportuno. Un saludo y hasta el próximo vídeo.